Faltan tres, con esta faltan tres, sería esta y otras dos más, ¿verdad? Y pues este tema del día de hoy se llama Reconociendo la omnipotencia de Dios. Reconociendo la omnipotencia de Dios. Y bueno, qué bueno que terminamos con este canto. ¿Quién como el Señor? ¿Quién puede hacer los milagros que Él hace? ¿Quién puede hacer sus maravillas? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que quita la vida? ¿Verdad? ¿Quién es el que ha hecho todo este mundo? Pues es el Señor. Y quisiera comenzar esta predicación nuevamente con una historia breve que nos adentra a este tema. Y había un mercader allá en Bristol. Bristol queda en Inglaterra, ¿verdad? Y ahí en el Reino Unido había un mercader que era muy generoso con los pobres y tenía mucho éxito en sus negocios. Dios parecía ser que la providencia le sonreía en todo lo que él ejecutaba, en todo lo que él hacía. Y como ustedes saben, allá en el Reino Unido pues usan mucho los barcos, ¿verdad? Para trasladarse, como está separado de ese país. Entonces él tenía, como buen hombre exitoso, tenía barcos y nunca había perdido un barco. Sin embargo, un día viajando de regreso a su hogar, resulta que ese barco se chocó el casco del barco chocó con una roca, un peñasco que había ahí, y se perforó. Y entonces empezó a entrar el agua. Y aquí vemos una historia de salvación también, porque todos nosotros tenemos esa historia. La historia de la humanidad es una historia de salvación, donde Dios manda a su Hijo Jesucristo. Tú y yo, cada quien tenemos nuestra historia, la edad que tengamos, pues si hemos llegado a conocer a Cristo, tenemos esa historia, cómo nos llegó el Evangelio. Bueno, a este hombre también le llegó esa salvación en ese momento que más necesitaba. Seguramente traía a sus ayudantes ahí en el barco y empezaron a hacer las medidas pertinentes para tratar de tapar esa agua que estaba subiendo y subiendo y subiendo, y no podían apaciguar el agua, pensaban que se iba a hundir, y de repente se detuvo esa entrada de agua a ese barco. No sabían ellos qué estaba pasando, pero aprovecharon para pues seguir navegando y llegar a la costa. Entonces llegaron, y cuando llegaron inspeccionaron el agujero, y resulta que se había introducido un pez grande ahí y había tapado ese agujero, aparentemente un delfín. Y así eso hizo que se tapara el agua y no pudiera entrar más al barco y poder llegar a tierra a salvo. Esa es la historia de este hombre que se llamó Mr. Colston, y como él apoyaba a muchas escuelas de niños que requerían apoyo, ¿verdad? A lo mejor sin padres, no sé, ahora en las procesiones públicas que hacen, o que hacían, no sé si todavía lo hagan, pero cargan un pez, como un delfín, en memoria de ese hecho que sucedió, ¿verdad? Y esta historia nos hace también reconocer la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Puede usar, como cuando mandó a la ballena para que Jonás pudiera estar ahí dentro de ella, como cuando hizo que un burro hablara para que reaccionara una persona, ¿verdad? Y así muchos ejemplos que hay en la Biblia y en la vida, que nunca terminaremos de decirlos, ¿verdad? Si los queremos ver, ¿verdad? Y si no los queremos ver, pues no vamos a ver nada novedoso en la vida, ¿verdad? Nada bello, nada milagroso, nada de parte de Dios. Pero esta historia que introducimos con este mensaje, podemos ver que Él, Dios, hizo, hace y puede hacer todo, y puede usar todo conforme a sus propósitos, y nos deja pasmados esto, nos deja sin palabras, y nos llena de una sensación de humildad. No somos nada delante de Dios, estamos en sus manos en realidad. Y Dios es maravilloso, es grande. Hemos cantado últimamente, ¿verdad? Tenemos un Dios muy grande, muy grande, maravilloso es Él. Y bueno, con esta breve introducción
yo les invito a que inclinemos nuestra cabeza y vamos a hacer una oración para que Dios nos dé la bendición de seguir con el mensaje. Que Dios esté con nosotros. Dios Padre Celestial, reconocemos tu gloria, tu majestad, tu poder. Y Señor, pues sabemos que somos tamo que arrebata el viento. Y pues dependemos de ti. Te agradecemos que has tenido a bien que traernos a tu conocimiento a través de esta salvación tan grande que no hemos de descuidar ni menospreciar. Gracias, Señor, porque todas las bendiciones son tuyas que recibimos, estas maravillas que haces día con día. Danos la capacidad de apreciarlas. Quédate con nosotros en este momento, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Job 38 al 41, hermanos. Job está antes de Salmos, ¿verdad? Es un libro sapiencial. Para los que no han venido en otras reuniones, ya llevamos varias predicaciones de Job, ¿verdad? Más de 10 creo. Pero bueno, así un breve resumen. Job era un hombre muy rico que perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su casa, su esposa también estuvo en contra de él después de todo esto, y hasta perdió la salud, y finalmente todo el libro de Job habla de este hombre, como él no maldijo a Dios. Queda muy claro eso, ¿verdad? Sí, estuvo quejándose tal vez, porque todos somos humanos, todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Él también sentía el dolor, sentía la aflicción de la pérdida de sus seres queridos, de sus hijos, la aflicción de la pérdida de la salud, que creo que son las dos cosas más fuertes que nos pueden pasar. Él sentía eso, y tampoco era Superman, ¿verdad? Pero sí era un hombre que tenía fe, que tenía temor de Dios. Y al tener ese temor de Dios, él está buscando, vienen unos amigos a consolarle, no pueden consolarlo con sus palabras. Viene un joven, Eliú, que finalmente termina dando unas palabras más sensatas y da el paso a que ya, ahora sí, como decía nuestro hermano José Luis Martínez, nos compartió el domingo pasado, viene siendo el Juan el Bautista que da el paso a Dios para que se manifieste delante de Job. Y esta va a ser la predicación de hoy, cuando ya finalmente, a los 38 capítulos del libro de Job, por primera vez Dios habla directamente con Job. Y viene la voz de Dios. Como Dios es omnipotente, Él puede manifestarse solamente volando sobre la faz del abismo, como vemos en Génesis, o puede manifestarse como un silbido apacible, como veíamos con los profetas, ¿verdad? O como ahorita vimos el estudio de Isaías, puede manifestarse como en un trono, con una gran gloria y con un temblor, y con acompañantes de querubines. O puede manifestarse también desde un torbellino, como fue en este caso. Y en resumen, lo que va a ser esta predicación, porque van a ser 4 capítulos, no sé cuánto tiempo tengan, lo vamos a resumir, no se preocupe. Pero es el capítulo 38, 39, 40 y 41 de la Biblia de Job. O sea, de Job y ahí en la Biblia, ¿verdad? Y así brevemente, para darles un contexto de lo que es esta historia en estos 4 capítulos, en el capítulo 38 vemos la voz de Dios, que Dios viene a desafiar a Job. ¿Me estás buscando, Job? Aquí estoy. Viene a desafiarlo. Y le muestra a Job, o más bien él se da cuenta, se empieza a dar cuenta con las preguntas que le hace de la incapacidad que tiene para todo, ¿verdad? Y en el capítulo 39, aparte de empezarle a hablar, preguntar a Dios de las cuestiones de la naturaleza, habla de la vida animal, y también Job se queda sin palabras. En el capítulo 40 ya se hace sumiso Job, penitente ante Dios, o sea,
empieza a reconocer, ¿verdad?, que tiene él el poderío. Y en ese mismo capítulo 40 nos hablan de Behemoth, una bestia que Dios creó, y en el capítulo 41 termina ya la predicación con Leviatán, hablándonos de la palabra de Dios de esta bestia tan impresionante que se llama Leviatán. Leviatán significa algo así como serpiente enrollada, ¿sí? Y Behemoth significa, dicen que viene de unas palabras egipcias que dice Pejemot, algo así, ¿verdad? Como toro de agua. Era un animal que estaba en el agua y anfibio, ¿verdad? A lo mejor con la palabra Pejemot, porque Pejemot, ¿verdad?, nos podemos acordar de eso, ¿verdad? Bueno, empezamos a hablar ahora sí del capítulo 38. Y dice el capítulo 38, versículo 1. Ténganlo ahí, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y empieza el Señor a hablar con él, ¿verdad? Y en este versículo, como les digo, por primera vez Dios le habla a Job, y esta voz viene de repente, viene sin aviso, viene en un torbellino, viene siendo un huracán, fue una aparición catastrófica, alarmante, muy abrumadora, absolutamente abrumadora para Job. No es lo mismo que estemos buenos y sanos y bien desayunados y todo, y recibir un impacto, ¿verdad?, que estar todo, como estaba Job, ya cansado, postrado, cansado de tantos consejos, de tanto sufrir, cansado de tantas quejas, de quejarse él mismo, y de pronto viene esta gran tempestad, enorme, esa tempestad, esta tormenta y este huracán. Y ahí, no sé si ustedes hemos visto las noticias de Estados Unidos cuando vienen esos cambios climáticos, huracanes, arrasan con pueblos, y es un país de primer mundo, y tienen que tomar medidas precautorias para desalojar a la gente antes de que venga esta destrucción tan enorme. Bueno, así desde antaño ya se sabía que esas cosas eran peligrosísimas. Ahora tenemos, los gringos, ¿verdad?, nuestros vecinos, tienen refugios subterráneos, y pues ahí se meten y ya, no hay problema. Nosotros aquí en Monterrey tenemos montañas, ¿verdad?, pero nos afectan otros cambios climáticos, tampoco estamos exentos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cuál refugio tenía Job? Ningún refugio tenía. Y aparte, se le presenta finalmente Dios, un Dios del cual él había oído, que él sabía que era un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios que a quien había estado él clamando, y a lo mejor quejumbrosamente, ¿verdad? Y viene el Señor con esa voz tan clara desde el torbellino, pero, no es por vano que Job pudo haber tenido temor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice Isaías 40, 23 y 24, dice: Él convierte en nada a los poderosos. Isaías 40, 23 y 24 dice: Él convierte en nada a los poderosos. Imagínense, Job era poderoso y dice: no, pues aquí ya me va a matar Dios, porque ya, ¿qué más me queda, verdad? Y luego sigue diciendo en los versículos de Isaías 40, 23 y 24, dice: y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, aquí ya finalmente está Job a merced de Dios. Está Job, ¿verdad? Pero gracias al Señor que las palabras, dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y estas palabras del Señor no vinieron a matarlo,
vinieron a levantarlo, porque así es nuestro Dios amoroso, nuestro Dios que busca el bien para los seres humanos, ¿verdad? En primera instancia. A veces, como también a veces en la familia, los que son padres han de saberlo, ¿verdad? Pues se te requiere cierta disciplina, ¿verdad? Igual con el Señor. Trata de tal vez de mil maneras para que lo entendamos, pero cuando ya no se puede, pues a veces, como las ovejitas, nos tiene que quebrar una patita, ¿verdad? Figuradamente, ¿verdad? O a algunos sí nos ha pasado, sí les ha pasado literalmente, ¿verdad? Y las palabras de Jehová son palabras limpias. Estas palabras no venían a destruir a Job, venían a levantarlo, a limpiarlo. Bueno, pues dice Hebreos 1, 1 y 2a, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya a nosotros, si escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Por sueños? ¿O por ocurrencias? ¿O porque salió ahí una mujer que da los horóscopos y a lo mejor hoy es viernes 13 y no me conviene salir ni pasar por abajo de una escalera y Dios me... o por las estrellas, o por los asientos del café, o cómo vamos a buscar a Dios? Bueno, bienaventurado Job, que pudo escuchar la voz de Dios, y bienaventurado tú y yo, que podemos escuchar también la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios, la palabra de Dios. Bienaventurados somos si disponemos de ella día con día, y no solo los domingos, para que nos dispongamos a escuchar su voz, ¿verdad? Y esas palabras sin sabiduría que estaban diciendo sus amigos, Dios vino a cambiarlas por palabras limpias, palabras de plata. La plata, me decía un familiar de un paciente, o un paciente, no me acuerdo, que él trabajó en La Plata, en la Fundición de La Plata, y dice que hace un calor tremendo cuando están ahí, y brilla mucho la plata. Yo no, la verdad, metalúrgicamente, a lo mejor mi papá tomó clases de eso en ingeniería, no sé. Pues, bueno, pero de chiquitos jugamos con el mercurio algunos. ¿Quién hizo eso? Bueno, pues espero que no se hayan intoxicado, ¿verdad? Son metales brillosos, y al estar ahí, yo creo que en oscuro, esas personas que trabajan la plata, incluso tienen que usar ciertos lentes, cierta protección, porque hace daño a los ojos, ese brillo que tiene la plata, ¿sí? Y ese calor tan fuerte. Yo creo que puede tener que ver algo como con los celulares que están ahora, que no los debes de ver en la noche todo oscuro y ver el celular, porque te hace daño a la retina, ¿verdad? Algo por ahí debe ser. Habríamos que preguntarle a Ernesto Vilches, yo creo, ¿verdad? Y a un doctor oftalmólogo. Entonces, vienen esas palabras de Dios como plata a limpiar a Job, y cambian esas palabras faltas de sabiduría por esta belleza, esta sabiduría de Dios, y Dios cambia nuestra oscuridad por luz, y Dios cambia nuestra situación deprimente de pecado, y nos empieza a levantar del polvo en donde estamos, como a Job. A Job lo empezó a levantar. Dice el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Sí? Y en otras palabras es, levántate, alístate, y comienza así la restauración de Job. Así es como comienza. Se para Job, ponte el cinto. ¿Para qué se pone el cinto? Dice, una vez allá mi cuñada dijo, estaban platicando, bueno, a veces, ¿verdad? Uno oye las pláticas. No es chismoso, no es que sea uno chismoso, ¿verdad? Pero... y dice, no, los hombres, ningún hombre hay que no salga sin cinto. Se me quedó grabado eso, ¿verdad? Y pues sí, es cierto. Siempre que sales, te pones el cinto, ¿verdad? A lo mejor no sé si las mujeres también, ¿verdad? Pero el hombre, ¿verdad? Como usamos pantalones, pues ahora le ponte el cinto y vámonos. Y cuando se te olvida, ¡ay! Se me olvidó el cinto. Entonces el cinto es muy importante.
y es una señal de que ya estamos listos para ir a donde tenemos que ir, a trabajar o donde tengamos que ir. Y así le dice a Job, además de que saben una cosa que culturalmente antes había unos deportes donde se ponían un cinto y peleaban entre sí, los luchadores, ¿verdad? Eso también pudo haber sido con Job, ¿verdad? Dios le dijo, si quieres hablar conmigo, ponte el cinto y vamos a hablar, de frente a frente, ¿sí? ¿Qué dudas traes? ¿Qué problema traes? Explícamelo y yo te voy a contestar, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Pero sí, lo levanta del polvo, alístate, levántate, alístate. Y a continuación, en los capítulos 38 y 39, Dios desafía a Job con una serie de 57 preguntas sobre los misterios de la creación divina, ¿sí? Y la vida animal. Son 57 preguntas. Y pues hermanos, no nos vamos a detener a leer todos estos capítulos porque tenemos que explicarlos también, pero el punto es de que esto de la naturaleza pareciera obvio, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no hombre, ¿para qué voy a la iglesia? Si ya me lo sé todo, ¿verdad? O lo mismo pasa cuando en lo que supuestamente sabemos de la naturaleza, no hombre, pues eso es bien fácil de saber, y a la hora de la hora parece muy obvio, pero cómo funcionan exactamente las cosas en la naturaleza no es tan obvio. Tan difícil es que para cada cosita de la naturaleza hay expertos que dedican años para eso. Por ejemplo, para una hormiga, un cierto tipo, especie de hormiga, hay científicos que se dedican toda su vida a eso. O para una bacteria en especial, que produce cierta sustancia, y se dedican a eso. Entonces el ser humano, a base de mucho esfuerzo y estudio, ha podido llegar a comprender algunas cosas de la naturaleza. Hemos podido, pero no todas. Pero la pregunta más importante que le hace Dios a Job, de las primeras, ahí en el capítulo 38, es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y me llamó mucha atención porque, bueno, es para centrarlo a Job, ¿verdad? Pero se parece también a la pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y Dios sabe dónde estamos, ¿verdad? A lo mejor ahorita nos está preguntando Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? A Felipe lo vio debajo de un árbol, ¿verdad? Dios ya lo había visto desde antes de que él lo viera, el Señor Jesucristo. Bueno, así él sabe, a lo mejor sabe que físicamente podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar en otra parte, nuestros deseos pueden estar en otra parte, nuestra mente en otra parte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo fundaba la tierra. Y de ahí vienen un montón de preguntas de la naturaleza y sobre qué está fundada la tierra. Porque antes y todavía las estructuras arquitectónicas tienen que tener un fundamento. Nuestro hermano Carlos sabe, ¿verdad? Es lo más básico, lo más importante. Y si estamos aquí en la tierra, pues, ¿qué es lo que hace que esté firme todo esto donde vivimos? Imagínense el hombre de aquel entonces, Job, de aquella cultura hace 6,000 años, pues todavía no sabían ni que la tierra era redonda, ¿verdad? O no lo sabían a ciencia cierta, ¿verdad? Y Dios le pregunta eso, pero la tierra también está firme, ¿verdad? Y está firme por la palabra de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que con su palabra Él fundó la tierra, ¿verdad? Entonces está fundada firmemente con la palabra de Dios. Son leyes a lo mejor gravitacionales, centrífugas, pero es Dios quien puso todo eso en funcionamiento y en un orden y en un equilibrio. Y la tierra también a veces se equipara con la iglesia, con la iglesia de Dios, ¿verdad? Veíamos unas predicaciones con nuestro hermano Pastor José Luis que hay lugares santos allá en Israel, como está el lugar santísimo, y luego el lugar santo, y luego el atrio,
y luego ya el templo, y luego el monte donde está el templo, en orden de santidad decreciente, ¿verdad? Y luego Jerusalén, y luego Judea, y luego ya toda la tierra de Israel, y al último, toda la demás tierra, ¿verdad? Pero así la iglesia es una equiparación de lo que es la tierra, y la iglesia también está fundada firmemente, Dios la tiene fundada, y nada podrá contra ella. Podrán venir, como dije al inicio, ideologías, podrán venir crisis de virus, podrán venir cambios de gobierno, podrá venir desánimo, podrán venir pruebas, pero la iglesia sigue caminando, está fundada, sigue firme la iglesia. La verdadera iglesia, que son los creyentes, no es un edificio, ¿verdad? Son los creyentes de corazón de Dios, que Él sabe quiénes son. Y empieza Dios finalmente, como tiene poder para fundar la iglesia, tiene poder para fundar la tierra, le empieza a preguntar sobre los límites del mar. ¿Cómo es que el mar se detiene hasta cierto punto? ¿Cómo se produce lo del alba? Los que hemos estado en el campo y vemos el salir del sol tan hermoso y la puesta del sol, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué cambian los colores, verdad? O, por ejemplo, una pregunta muy importante: ¿de dónde salió el agua del mar? O sea, ¿cuál es el origen del mar? ¿De dónde salió tanta agua? Ahorita todos los científicos todavía no saben. Muchos piensan que viene de asteroides de otros planetas y que aquí venía como hielo y aquí se derritió y aquí está todo el agua del mar. Muchos piensan eso, ¿verdad? Pero todavía, ciencia cierta, es un misterio. Entonces, Dios le hace esa pregunta a Job. Y pregunta sobre la muerte también. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Hasta dónde llega la tierra? También. Porque en aquel entonces la gente vivía hasta ciertos límites geográficos y ya no podían avanzar a veces porque había desierto o así, ¿verdad? Algunos se aventuraban y brincaban un poquito más y se establecían por allá. Y así, bueno, hubo gente que llegó hasta España y a la costa de España le pusieron fin terra, que es el fin de la tierra, del mundo aquel conocido, pero no era el fin de la tierra. Había otros continentes que ahora ya los descubrieron, ¿verdad? Ya sabemos que hay América, que hay Australia, que hay todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega la tierra? ¿Hasta dónde? Pero imagínense la mente de Job. Pues sí es cierto, ¿hasta dónde llega? No sé. ¿Qué pasa también en la mente de Job? Imagínense, oye, ahorita es de día, ¿qué pasa con la noche? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Qué pasa cuando es de noche? La luz, ¿dónde está? Nosotros sabemos ya que el mundo gira, ¿verdad? Y sabemos lo que pasa. Lo sabemos más o menos, ¿verdad? Pero Job no tenía idea qué pasaba con la luz, con la oscuridad. Y luego viene hablando todas las fases del agua, que es el hielo, la nieve, el agua líquida, la lluvia, ¿verdad? Cómo se junta a veces en hielo, en regiones polares, por ejemplo. Habla del viento, habla del granizo, de los truenos, los relámpagos. ¿Qué es un relámpago? Es un cambio diferencial, mi papá también lo puede explicar, de electricidad. A lo mejor hay unas cargas en las nubes y en la tierra hay otra carga y de repente se descarga. Y el sonido del relámpago, ¿qué es lo que lo hace? El trueno. Bueno, todavía seguimos. Iba a traer el libro de biología, pero no vamos a terminar, ¿verdad? Ya tendremos cada quien que leer Job, estos versículos, estos capítulos, y ponernos a ver documentales de cada cosa para deleitarnos en Dios, en la sabiduría con la que Él hizo este mundo. También había constelaciones, las Pléyades, que vienen siendo como la Osa Mayor y el Orión. Y en los antiguos veían, bueno, me dijo un amigo neurocirujano, que él fue Boy Scout, ¿verdad? Dice que para conocer los cielos y empezarte a orientar, ¿alguien de aquí fue Boy Scout? ¿No? Bueno, que a las 8 de la noche tienes que ponerte con la espalda hacia el norte y ver hacia el cielo, para que ubiques las estrellas, y todos los días a las 8 de la noche ver las estrellas, para conocer el cielo,
pero en un lugar donde no haya tanta luz como en las ciudades, ¿verdad? Y entonces ya te vas, y sea invierno, sea primavera, te pones a hacer eso y vas a ir conociendo el cielo y cómo van cambiando. Bueno, esos eran los antiguos, probablemente, ¿verdad? Y ellos veían que en primavera se hacía más, cuando ya iba a venir primavera, se hacían más visibles las constelaciones esas de la Osa Mayor, las Pléyades. Y cuando ya venía el invierno, se hacían más visibles el Orión. Sí, han visto Orión, ¿verdad? Con el cinturón. Y pensaban los antiguos que las estrellas tenían que ver con lo de la tierra, que hacían brotar, por ejemplo, la hierba, ¿verdad? Y todas esas preguntas, ¿qué tienen que ver con la situación de Job? En realidad era como si Dios le estuviera diciendo, si yo puedo hacer todo esto, Job, ¿no te das cuenta que yo puedo cambiar fácilmente tu situación también? Esa era básicamente el porqué de esas preguntas. Lo estaba situando, lo estaba centrando a Job. A veces Dios nos tiene que centrar, ¿verdad? Dice la palabra que ninguno tenga mayor estima de sí mismo, ¿verdad?, que la que debe tener. O menor tampoco, ¿verdad? Ni menor ni mayor, solamente que somos hijos de Dios. Ese es el valor que tenemos. Después sigue el capítulo 39, ya avanzamos un capítulo, unos versículos antes, empieza a hablar del león y del cuervo y sus crías, y cómo sobreviven estos animales, las cabras, los asnos, los búfalos, andan en el monte con poca vegetación, andan en las piedras allá, y sobreviven, ¿verdad? El pavo real, las alas vistosas que tiene, ¿por qué? ¿Para qué son? Y luego Dios hizo un avestruz, un pájaro medio grande así, medio raro, que tiene unas alas pero no vuela, y una cabeza bien larga, y resulta que si tú le haces cosquillas y te vas corriendo, te alcanza, porque corre a 80 kilómetros por hora. Uno no pensaría que corre así, pero corre más que un caballo, más rápido que un caballo. Es la avestruz. ¿Por qué la hizo la avestruz? Por cierto que vi una noticia que encontraron unos huevos de avestruz en Palestina de hace 4000 años. Ahí estaban protegidos, ¿verdad?, en la tierra. Ahí los guardó el avestruz. Son más gruesos que los de gallina, ¿verdad? El cascarón, por eso duraron tanto. Los acaban de encontrar ahorita. Y luego, ahora sí, ya se viene con el caballo. Era para que se despierte. Sí funcionó. Gracias, hermanos, por avisarme, porque sí cuestan esas cositas. Bueno, ahora viene el caballo. ¿A quién le gustan los caballos? Bueno, ahora tenemos motos, ¿verdad? Yo creo que ya vendió la moto, no sé. Pero los caballos, pues eran como las motos de antes, y el hombre, y también las mujeres, ¿verdad? Todos, pues, era una cosa impresionante, un animal tan grande, pero que se puede domar, pero la fuerza que tienen, y nomás comiendo hierba. Esto es lo que, cómo el Señor tiene esa potestad de hacer estas maravillas, ¿verdad? Y el caballo, escarba la tierra y saca aliento, ¿verdad? A veces, o sea, cuando está haciendo eso, bueno, los que saben de caballos saben cuando se están poniendo nerviosos, pero ellos en las guerras de antes, si ustedes vemos las películas, pues van en contra del otro ejército y van y órale, y no le da miedo al caballo. Bueno, a veces sí se para en dos patas, pero qué valentía de estos animales para atacar de frente. Y bueno, después así termina este capítulo, ¿verdad? Hablando del águila y del gavilán, que también es una maravilla, la retina que ellos tienen. Las águilas tienen una retina especial que ven a kilómetros, desde lejos son un conejito, ¿verdad?
y tienen una exactitud y una fuerza para irse en una velocidad tremenda. Sus alas las encogen aerodinámicamente. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Ya sabemos quién. ¿Quién diseñó todo esto? Y todavía matan la presa con esa fuerza, la desgarran y llevan unas tripitas con sangre y se las escurren a los pollitos, porque los pollitos no pueden masticar cosas muy grandes. Entonces les escurren la sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Que les escurren la sangre y ellos se nutren de eso. Yo creo que si se ponen a investigar, los biólogos van a decir, fíjate que sí es cierto lo que dice la Biblia, sí hacen eso. Y en este capítulo 39 empieza con dos palabras, dice, ¿sabes tú? Fíjense ahí en el capítulo 39, ¿sabes tú el tiempo de...? Esas dos palabras, ¿sabes tú? Son muy importantes porque ese es el punto. El hombre, nosotros no, pensamos que sabemos, pero no sabemos muchas cosas. El que sí sabe es el que lo hizo allá en Génesis. Ese sí sabe, el Dios, ¿verdad? Y el orden en que Dios le empieza a preguntar a Job, resulta que es el mismo orden de Génesis 1. Primero empieza hablando sobre la tierra, el planeta Tierra, después sobre los cielos y después sobre el reino animal. En ese mismo orden, Dios le empieza a hablar a Job, a preguntar. Es la misma secuencia. Y fue un examen de ciencias naturales que Job no pasó. Y se dio cuenta de su ignorancia e impotencia. Pues a veces ese es el objetivo de los exámenes, darnos cuenta de eso. ¿Y cómo te sientes tú o cómo te sentías cuando ibas a la escuela y no pasabas un examen? ¿Cómo nos sentíamos? Desilusionados, tristes, meditabundos. Oye, le voy a echar ganas ahora sí, ¿verdad? Bueno, así se sintió Job. Así se sintió Job. Y hasta tener que declarar, ahora sí ya pasamos al capítulo 40, porque ya habla de todos los animales, ¿verdad? Y en el capítulo 40, ahí Job tiene que declarar, en el versículo 4 dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Lo desarmó completamente, ¿verdad? Dios a Job. Y en ese capítulo 44, en la versión de lenguaje actual dice, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y no voy a insistir, prefiero quedarme callado. Calladito me veo más bonito, dice mi suegra, ¿verdad? Así Job, ¿sabes qué, Señor? Ya, tienes razón, ¿verdad? Pero, pues sí, pero no, porque todavía Dios tenía que tratar con él. O sea, una cosa es reconocer que no le podía ganar a Dios, y otra cosa es reconocer que Dios tiene la razón. Y es como las niñas caprichosas cuando las mamás, también caprichosas, no, cuando la mamá le dice, haz esto, tienes que hacer esto, y dice la niña, ¿por qué lo voy a hacer? Y la mamá caprichosa le dice, porque soy tu madre, ¿verdad? Y entonces la niña hace los ojos para arriba así de huevo y lo hace, pero no lo hace porque quería hacerlo, lo hace porque tiene que. Los que están riendo, algo han de haber visto parecido en su casa, ¿verdad? Lo hace porque tenía que hacerlo la niña, ¿verdad? Y así Job estaba en esa transición. Ya estaba reconociendo el poder de Dios. Sí, pues sí, Dios, tú eres poderoso. Sí, mira nomás cómo me tienes. Sí, eres poderoso. Sutilmente condenando las acciones de Dios todavía, ¿verdad? Y en el capítulo 40, versículo 8, le dice todavía al Señor, por eso le dice Dios, dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, Job, ¿te crees más inteligente que yo o piensas que puedes gobernar o que puedes hacer lo que yo hago? Adelante. Y en los siguientes versículos le empieza a decir, ¿verdad?
que se adorne con majestad y de alteza y que se ponga a gobernar. A ver si sabe cuándo humillar a los soberbios y quebrantarlos y cuándo no, ¿verdad? O sea, las cuestiones de justicia que Dios lleva a cabo, pues son justas, aunque para nosotros no nos parezca. Y es algo muy delicado que no cualquiera, por ejemplo, puede llegar a ser un juez. Los que han sido, mi papá fue juez auxiliar y tienes que tener la cabeza bien fría, ¿verdad?, para las decisiones que estás tomando, los veredictos. Entonces, el Señor le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y eso es lo que muchas veces las personas hacen, hermanos, con Dios. Se ponen de jueces de Dios, se enojan con Él porque no hizo lo que ellos querían que hiciera, o lo que ellos les estaban pidiendo que hiciera. ¿Sí? Entonces, siendo que los que tenemos que ser obedientes somos nosotros a Él, no Él a nosotros. Entonces, no hagamos también nosotros eso. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Santiago 4:7, ¿verdad? Dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice el versículo de Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. Y otra cosa que dice ahí, ¿quién lo tiene? Resistid al diablo, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente en la actualidad? Lo contrario. Se someten al diablo y resisten a Dios. Entonces, oye, pues vamos a una borrachera. Ah, sí, órale. Vamos, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pero si les decimos, vamos a la iglesia, hay 1000 pretextos, ¿verdad? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué contraste? Hay 1000 pretextos. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no estamos exentos de estas cosas, si no nos fortalecemos también en Dios. ¿Cómo nos fortalecemos? Pues con su palabra, en oración, en compañerismo con los demás creyentes. Son formas de fortalecernos. Ahora, cabe señalar que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Nuestra situación caída y de pecado no nos permite eso. Dice el versículo de Job 49, dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? O sea, antes en esa frase implicaba el brazo era la fuerza, ¿verdad? ¿Tú tienes la fuerza mía?, le dice Dios a Job. Y si la respuesta fuera así, pues adelante, entonces, adelante, ¿verdad? No pasa nada, pero nuestra diestra nos podría salvar, no necesitaríamos a Dios. Pero sabemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos. El único que nos puede salvar es Cristo, y Cristo crucificado, como dice 1 Corintios 1:22. Esa es nuestra salvación, es nuestra predicación. Cristo crucificado y resucitado. Y después de este segundo diálogo que tiene Job y Dios, ¿verdad? El Señor le presenta 2 animales a Job: Behemoth, y el segundo es Leviatán. Y bueno, no se ha podido saber exactamente a la fecha qué animales se refiere esto el escritor bíblico con exactitud. Vamos a leer un poco sobre la descripción de Behemoth, a ver si podemos nosotros saber, y algo de Leviatán. Dice, capítulo 40, 15: he aquí ahora, dice Dios, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes, como bronce, y sus miembros como barras de hierro. En el versículo 20 dice, ciertamente los montes producen hierba para él. Luego el versículo 21 dice, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos.
Y más adelante en el 23b dice, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Entonces, por esta descripción de Behemoth podemos pensar, ¿verdad?, que era un animal que tanto se movía en la tierra como en el agua, un anfibio, o algo parecido, no sabemos. Por ejemplo, lo que sí sabemos es de que Dios era quien lo había hecho, ¿verdad? Algunas personas piensan que era el hipopótamo o el cocodrilo, o hay quien dice que todo concuerda con un brontosaurio, perdón. La verdad es que nunca vamos a poder saber bien esto, pero Behemoth, que significa en egipcio toro de agua, ¿verdad?, pues pareciera todo lo más, opinión más estandarizada es que era un hipopótamo, ¿verdad?, pero no sabemos, porque la cola no es como un cedro, lo de los hipopótamos es chiquita, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos todavía exactamente, pero lo que sí sabemos es que es el principio de los caminos de Dios, dice el versículo 19, y el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. O sea, queda claro que Dios lo hizo y que es el único que puede contra él. ¿Sí? Luego, pasamos al capítulo 41. Ya le avanzamos bastante, hermanos, qué bueno, gracias a Dios. Y hace una descripción aquí extensa del Leviatán. En el versículo 9 dice, a su sola vista se desmayarán. En el versículo 14 dice, las hileras de sus dientes espantan. Por eso ayer les mandé la foto de ese mono, tan feo, ¿verdad? Los dientotes así, y así dice la Biblia, las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Versículo 15 dice. Versículo 18b dice, sus ojos son como los párpados del alba, o sea, rojos, brillantes, ¿verdad? Versículo 21b dice, de su boca sale llama. 26b dice, ni espada ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. ¿Qué es el coselete? El coselete es como los corsets que se ponían las mujeres, ¿verdad?, para la figura, pero el coselete no es para la figura, es para protegerse de las guerras, es una como coraza de cuero, ¿verdad? Bueno, ese es el coselete, una coraza ligera que usaban los soldados de infantería, ciertos soldados. Bueno, aquí lo que está diciendo entonces la palabra de Dios es, no, ni nada que te defienda, ni nada que como que lo ataques te pueda ayudar para el Leviatán, ¿sí? Y algunos piensan que el Leviatán corresponde al cocodrilo o a la ballena. No sabemos a qué pueda corresponder este animal. Así se cierta, no se sabe, pero al igual que Behemoth, también está bajo control y poderío de Dios. En el versículo 11b dice el Señor, todo lo que hay debajo del cielo es mío, hasta el Leviatán, ¿verdad? Y otros lo ven como identificaciones míticas sobrenaturales, incluso algunos se equiparan a la bestia y el dragón de Apocalipsis con Behemoth y Leviatán, ¿sí? Ahora, bíblicamente, si vemos el Salmo 74:14, vamos al Salmo 74:14, ahí habla de que tiene varias cabezas, dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 74:14. Ah, caray, un animal que tiene varias cabezas y tiene un aliento ardiente, como dice Job 41, 19 al 21. Entonces, Leviatán entraría en la categoría de una criatura sobrenatural, ¿verdad? Como los querubines. Podría ser. Ahora, hay que recordar también una cosa, hermanos. Job es poesía, ¿verdad? Eso es muy importante. Y como poesía tenemos que, y nos faltaría mucho, tendríamos que meternos al hebreo bien, a ver qué más sacamos de la poesía de Job. Pero Job es poesía. Entonces, estas descripciones de estas aterradoras bestias, podemos verlas como el caos. Hay que interpretar la poesía, ¿verdad? Como el caos o los embates que inevitablemente tendrán que llegar a nuestra vida. La enfermedad, el duelo,
la necesidad de cualquier tipo de salud económica, llámese pecado, llámese embate del mundo, embate de Satanás, embate de la carne. Si le sirve, hermanos, podemos recordar a los enemigos del cristiano, la carne, el mundo y Satanás, ¿verdad? ¿Qué sería la carne? Pues en el lo recordaríamos con Job 39, 40 y 41. En el 39 habla del caballo, la carne, ¿verdad? Salud. En el 40 habla de Behemoth. Tanto está como en la tierra como en el agua, a todo se adapta, pues es el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que adaptarnos a él, al mundo, ¿verdad? Y el 41 habla del Leviatán, que corresponde al enemigo del cristiano, que es Satanás, ¿verdad? Pues podemos tomar esa metáfora si queremos, ¿verdad? Pero lo más importante es recordar que Dios está sobre todo esto, ¿sí? Dios está por encima de eso y Él nos ayudará en esos trances. Vamos a ver Mateo 28, 20. Dice, ¿cómo dice el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ayudará hasta el fin del mundo. Pero también la primera parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí no nos gusta, ¿verdad? A veces nomás nos gusta que Dios no esté con nosotros, pero no hacemos la primera, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos ha mandado. Bueno, va junto, ¿verdad? Las dos cosas. Y el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Y luego viene Primera de Juan 4:4. Primera epístola de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, en la película de Peregrino, todavía hasta el último, me platicaba un amigo que la mandó comprar de España, de las caricaturas, ¿verdad? La nueva. Ya cuando va Peregrino, ya casi llegando, y hay un mar, ya se ve la ciudad celestial y hay un mar que tiene que atravesar. Y entonces ahí el Satanás le dice, cuando los brazos fríos de la muerte te abracen, ahí voy a estar yo, le dice Satanás, ¿verdad? A Peregrino, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener tentación de la carne, del mundo, del Satanás? Hasta que estemos incluso en nuestro lecho de muerte, ahí vamos a tener ataques de que no creamos en Dios. Es más, vamos a leer Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, ya Moisés había muerto, fíjense, todavía el diablo estaba ahí. Y así creo que también pasó con, no sé, un creyente, creo que Tyndale, todavía después de muerto lo fueron a sacar para deshacerse de las cenizas. O sea, el diablo queriendo destruir hasta la influencia que deja un cristiano después de la muerte. Pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Entonces, concluimos con esta parte de esta canción de Marcos Vidal que dice que yo creo que es algo parecido a lo que decía Job, se quejaba Job, ¿verdad? Se quejaba de él, de lo que le pasó, de lo que está pasando. A lo mejor nosotros como humanidad ahorita nos quejamos, dice, cada vez más violencia, cada vez más maldad en la tierra. Como reclamándole a Dios le decimos, ¿verdad? Oye, Señor, pues tanta guerra, tanta cosa. Todo lo que pasa aquí en nuestro país, en nuestro estado, las muertes, mataron a un señor ya de 85 años, que era un agrónomo, ¿verdad? Empresario. ¿Por qué tanta maldad? Y él nomás quería defender a sus trabajadores, y todavía lo quemaron. Es lo que escuchamos en las noticias, y nos impacta esas situaciones, ¿verdad? No estamos ajenos, estamos viviendo en esta ciudad, en este estado, ¿verdad?
Señor, ¿por qué tanta maldad? Parece que ya no hay amor, que ya la locura está reinando en la humanidad. ¿Por qué te callas, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te olvidas de nosotros? ¿Cómo puedes permitir estos dolores que estamos teniendo? ¿Dónde está aquel Dios de la Biblia, ese que hacía milagros, ese Dios de Elías? Pero también Dios nos hace una pregunta, y en ese mismo canto viene, ¿verdad? Dice, ahora Dios nos pregunta a nosotros, ¿cómo puedo derramar de mi espíritu si ustedes no se vuelven hacia mí? Y vienen las preguntas, ¿dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo. Oye, que tengo partido de fútbol y el domingo y es más, va a jugar quién sabe quién, con quién sabe quién. No voy a poder ir a la iglesia por eso. Pues, ¿dónde están aquellos que rompieron compromisos con el mundo? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder, ¿verdad? Aquel Daniel que me adoraba, 5 veces al día se inclinaba, ¿verdad? Daniel abría la ventana y oraba a Dios. Nosotros, tristemente, a veces se nos va el día y no oramos. ¿Dónde está la santidad de aquel José? Pues también andamos mal en eso. ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? Esa valentía de cristiano. ¿Dónde están los que sucedieron a Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Pero aquí, hermanos, este canto no se queda en un impas, de que de que el hombre le dice a Dios y Dios al hombre, y así no se queda en un impas. Dios termina dándonos la clave y diciéndonos en Amós 5:4, y lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, dice, vuelvan a buscarme y vivan. Eso es lo que Dios termina diciendo, esa es la clave. Vayámonos con esa frase hoy, conociendo la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Pero para que lo busquemos. Dice, vuelvan a buscarme. Y les decía a su pueblo, vuelvan, porque ya lo habían buscado, ¿verdad? Pero lo olvidaron. Vuelvan a buscarme y vivan. Amós 5:4. Entonces, los invito, hermanos, a que busquemos a Dios en humildad, como Job, que dijo, yo soy vil. Que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos nuestra impotencia, nuestra insuficiencia. Como Job, que dijo, ¿qué te responderé? En medicina hay insuficiencias en el cuerpo, ¿verdad? Salud. Enfermedades como insuficiencia venosa. Las venas de las piernas se les hinchan a algunos pacientes. Oye, ¿qué tengo que hacer, doctor? Póngase unas vendas elásticas, tómese unos venotónicos, no coma sal y levante las piernas y así. Pero tenemos que darle algo para esa insuficiencia que él tiene. Pero el paciente tiene que reconocer, ¿verdad? Tiene que hacer caso. O los que ya les falla el riñón, oye, insuficiencia renal, ay caray, pues ¿sabe qué? Necesita tratamiento sustitutivo, algo que le ayude. Y tiene que reconocer el paciente, esa es insuficiencia. Una insuficiencia cardíaca, pues ya el corazón está bien grandote, ya todo guango, ya no empuja bien la sangre. Pues oiga, tiene que tomar sus medicamentos, igual no coma sal, esto, lo otro, y hay que hacer caso. Pero primero, y ya me ha tocado, ¿verdad? Y hasta conmigo mismo, ¿verdad? Tenemos que concientizarnos de que estamos teniendo un problema, porque si no, no vamos a avanzar. Y esa es la insuficiencia que tenemos nosotros como seres humanos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. No somos, tristemente, como se pensaba en la Rusia socialista, o en los países a veces comunistas, socialistas, hacen a Dios a un lado y es más, es un estorbo. No nos sirves, Dios, eres un estorbo. No, al contrario, necesitamos de Dios, ¿verdad? Y la frase, terminamos con esta frase de Job 41:10b, dice el Señor, ¿quién podrá estar delante de mí? Y la respuesta es que nadie podemos. Como pecadores no podemos estar delante de su santidad.
Pero dice 1 Juan 2:1, como dijo ahorita nuestro hermano Abel, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo no vino a traer condenación, sino salvación. Y nosotros, y tú y yo, podemos disfrutar de esa salvación si lo tomamos en cuenta, nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él, y tenemos ese abogado para con Dios. Si no tuviéramos ese abogado, en un ratito nos deshacemos ante la majestad de Dios y la gloria de Dios. Simplemente es, o sea, por cuestión de lógica, ¿verdad? No es porque, por ejemplo, la bomba atómica no mató a miles de personas porque era mala la bomba atómica. La mató porque por naturaleza, esa es su, o sea, por la energía que tiene, arrasó con miles de personas. Y lo mismo, o algo parecido pasa con Dios, con toda su majestad, todo su poder. Si nosotros nos quisiéramos acercar así como somos a Él, no dudaríamos, pero tenemos al Señor Jesucristo, que ese es el camino que Él abrió para nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Pues faltan, después de que Job reconoció y se humilló, ahora después sigue que se arrepintió, pero eso es en el siguiente domingo, lo vamos a ver. Ya es el último capítulo de Job, ¿verdad? El Job 42. Y luego después sigue otra predicación de Job, pero ya para terminar. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.